Muy buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez, Buscando la Verdad. Vamos ya con el número 46. El tema que habíamos escogido es: ¿se debe o no se debe guardar el día sábado como mandamiento de Dios hoy en día? En el programa anterior nos habíamos visto, en cierta manera, hubo una contradicción, ¿no? Jesús con los judíos, lógicamente ellos defendían el día y les dijo pues que ellos procuraban matarle y que eso estaba prácticamente en la ley de los 10 mandamientos. El problema es el siguiente, ¿no? Que tanto los 10 mandamientos como las leyes ceremoniales y todo cuanto hay, o hubo más bien dicho, los adventistas del séptimo día hacen diferencia entre la ley, es decir, los 10 mandamientos, ellos dicen que son morales, y el quemar incienso, y como habíamos visto en el programa anterior, la purificación inclusive de María cuando tuvo a Jesús. Entonces vamos a continuar con eso, ¿no? Dice, este grupo religioso hace diferencia donde no existe. Dios dio la ley de Moisés y Moisés dio la ley de Dios, la que fue dada en el monte Sinaí. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que son dos leyes diferentes. Pero en la Biblia realmente no encontramos nosotros esa diferencia. No existe. Entonces dice, es lógico que Dios tuvo leyes para las generaciones pasadas. Desde la creación es obvio que tenía Dios leyes, pero no fueron los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos o acerca del sábado recién se menciona en el capítulo 16 me parece de Éxodo, ¿no? Entonces vamos a ver Éxodo, el capítulo 20, 1 al 17. Vamos a leerle de corrido nomás, ¿no? Dice, habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí ya empiezan los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Ya está acá arriba, no te inclinarás, la idolatría, ¿no? No tomarás el nombre de Dios, de Jehová en vano, porque no dará por inocente a quien tomare su nombre en vano. Y aquí hace mención ya, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Por una razón, ¿no? Se menciona esto, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo. Es una proclamación de cuando Dios terminó la obra. ¿Qué encontramos en el libro de Génesis? Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra, porque Jehová tu Dios te da. No matarás.
no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero si notamos los primeros versículos, esta ley estuvo dedicada solamente para el pueblo de Israel, que Dios le sacó de Egipto. Entonces, aquí dicen que lo que dicen los testigos, los adventistas, ¿no? Que el día sábado es una obligación moral. ¿Qué es una obligación moral? La moralidad o la obligación moral está entre los seres humanos, dependiendo prácticamente, dependiendo de nuestros deberes con nuestros semejantes. Esa es la ley moral. No es la obligación con Dios. La obligación con Dios es un mandato, es un mandamiento que está contemplado dentro del campo religioso. Esas son las leyes morales para con Dios. Entonces, dice, mientras, vuelvo a repetir, ¿no? Las obligaciones morales son entre el género humano y los deberes espirituales o religiosos son para con Dios. El no guardar el día sábado, hoy no viola ninguna ley moral. Hoy no viola ninguna ley moral. Si Dios no les hubiese ordenado a los israelitas el guardar el sábado, ellos no lo hubiesen hecho. No lo hubiesen hecho. ¿Qué más hacen? Enseñan que el sábado es un día de adoración para todos los hombres. Y nosotros ya vimos, vuelvo a repetir, si no veamos en Deuteronomio, el capítulo 5, que solamente fue esta ley dada a los israelitas, pero aún fuera de tiempo, aplicando para este tiempo, los adventistas dicen que era un día de adoración para todos los hombres. La palabra de Dios nos enseña que llamó Moisés a todo Israel y dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, ni siquiera, fíjense lo que dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces nos damos de cuenta, la palabra de Dios es bien clara y nos habla clarito, pues no, que ni siquiera con los padres de los israelitas, sino que dice con los que estamos hoy aquí vivos, en ese momento que se escribía, en ese momento que Dios estaba dando la ley. ¿Con qué claridad? Pero yo no sé, realmente a veces no entiendo yo la mente de los hombres, no sé qué afán tengan realmente, pero aquí la palabra de Dios dice que ni siquiera fue con los padres de los israelitas. Por ejemplo, ahí está Isaac, está Jacob, todos ellos, y las 12 tribus, los hijos de Jacob, se les conoce como los hijos de Israelita, porque se dividieron en 10 tribus. Entonces, pero allí cuando reciben la ley dice, todos los que están en ese momento vivos. Eso ya cuántos años han pasado, 2500 años,
Y sin embargo, hasta la presente fecha que ellos quieren y guardan, así lo enseñan y ellos lo hacen, ¿no? Dicen que guardan, dicen, ya voy a demostrar que ni ellos siquiera guardan. Nunca guardaron, no guardarán ni podrán guardar, porque ya estamos fuera de contexto bíblico, pues realmente. Bueno, sigamos viendo, ¿no? Aparte dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, con nosotros en Horeb, el versículo 2. ¿Qué era Horeb? Era la cadena montañosa en donde había una elevación o un cerro, para que me comprendan, llamado Sinaí. Veamos lo que nos dice. Esto está un poco más adelante en Malaquías 4:4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y ahí nos dice, en Malaquías 4:4, dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes. Pero ¿qué dice aquí? Para todo el mundo, no dice eso. Aquí dice, para todo Israel, para todo Israel. Y que no me vengan con el cuento, es que ahí no había solamente ese pueblo, no. Había muchísimos pueblos más, pero que ellos, si querían pertenecer a ese pueblo, tenían que cumplir ciertos requisitos. Lo mismo que ahora. Un colombiano viene acá al Ecuador, ¿qué hace? Hace sus papeleos, pues, porque pueda tener el amparo de la ley. ¿Es así o no es así? Así es. Así es. Y aquí nos dice clarito, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas para todo Israel. Si en ese entonces no fue para todos los hombres, mucho menos ahora en este tiempo, pues. Hoy vivimos en la ley de la gracia. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre, que le envió acá para que Él muriese por el mundo. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Ellos dicen, el sábado una señal entre Dios y los hijos de Israel. Entre Dios, que es una señal, el argumento, ¿no? Es una señal entre Dios y los hijos de Israel. Esto es lo que enseña la Biblia. Vamos viendo en Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. Éxodo, el capítulo 31, el versículo 13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, una vez más, a los hijos de Israel. Habrá que preguntarse si todos los testigos todos los adventistas son israelitas, al igual que los que cobran el diezmo. Ninguno de los dos al final de cuentas, ¿no? Es verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Esto efectivamente es una señal. Pero ¿entre quién? Entre Dios y Israel. No más. Entonces, también fue una conmemoración por la liberación de los israelitas de Egipto. También es una conmemoración. ¿Y qué conmemoraban? La libertad a la que salieron de la servidumbre de Egipto. Eso les hace acuerdo, les dice, ¿no? Veamos Deuteronomio 5:15. Deuteronomio 5:15. ¿Qué nos dice aquí? Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo
lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es una conmemoración. Aquí, por ejemplo, todos los países que abarca, podríamos decir desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. ¿Quién es el libertador de estas cinco naciones? Simón Bolívar. Y cada una de ellas festeja ese día, por ejemplo aquí el 24 de mayo. Es una conmemoración. Entonces, ¿por qué mezclamos lo uno con lo otro? No hay razón de hacer eso. Ya. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué es lo que enseñan? Que el sábado fue dado desde la creación y que ha sido guardado por todos los hombres. Eso es otra falsa enseñanza. Esa es otra falsa enseñanza. Porque aparte de lo que Dios santificó el día séptimo, en realidad no hay pues indicios de que los hombres hayan guardado el día sábado. No. Recién se hace mención cuando se da la ley en Horeb, que ya lo leímos tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Eso es otra falsedad, pero vamos a comprobarlo exactamente con la escritura, ¿no? En Esdras, el capítulo, Esdras 9, capítulo 9, los versículos 13 y 14, nos dice lo siguiente: porque porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar las ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios? Después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Pero esos mandamientos fueron dados en Horeb, como ya lo mencionamos, ¿no? Y vamos al Éxodo para comprobar que después de lo que Dios santificó o reposó o descansó de la obra de la creación, recién aparece pues aquí en Éxodo 16, 26, recién aparece aquí el día sábado, 26. Dice, 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es de reposo, en él no se hallará. ¿De qué nos está hablando aquí? Del pan prácticamente que Dios dio como pan del cielo, el maná. Y aquí recién hace mención del día séptimo. Y de aquí a pocos días de esto, da la ley. Entonces, ellos quieren enseñarnos que nos acojamos a sus enseñanzas y que aceptemos esto. No hay evidencia, pero realmente no son solamente los adventistas, sino que hay grupos pequeños más. Hace un mes más o menos escuchaba yo a un pastor de Argentina que decía efectivamente que el día sábado vinieron observando desde la creación. Y no encontramos en todos los 5, desde el Génesis, y recién encontramos acá. Es decir, que transcurrieron 2500 años y ahí se da como ley. Y aquí es un poquito antes de que se dicte la ley. Entonces, estamos prácticamente demostrando todas esas cosas. Ya dijimos que en Horeb era la cadena montañosa y ahí había en el monte Sinaí. Esta ley tuvo vigente por 1500 años.
Es decir, la primera era duró 4000 años, 2500 años sin la ley de los 10 mandamientos y las otras leyes, y 1500 años con los 10 mandamientos, incluido las leyes morales, ceremoniales, religiosas y todo cuanto tenía. Se cree que era un cuerpo de 530 leyes en total. Bueno, vamos avanzando adelante, ¿no? Una vez que Jesús viene y muere en la cruz, a pocos días prácticamente se establece la iglesia del Señor. ¿Cómo se llama esa iglesia? Iglesia de Cristo. ¿Y por qué se llama la iglesia de Cristo? Porque Él dice que compró a precio de sangre. Es igual, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cualquier persona que compre una casita, que compre un carro, ¿a nombre de quién se pone el título de propiedad o la escritura? En el caso de la casa, de los bienes, un terreno, lo que sea, pondrá a su nombre, pues. No puede poner a otro nombre, ¿verdad? Y si es que es un título de propiedad, en la compra de un carro, por decir algo, ese título de propiedad irá a nombre del que da la plata. Cierto es que el Señor Jesucristo, Él pagó un precio demasiado elevado, porque dice la Escritura que si tuviéramos todo el oro del mundo, no nos alcanza para comprar la salvación. No nos alcanza. Entonces nosotros debemos valorizar, y especialmente cuando a Mateo, en el Evangelio de Mateo, a Pedro le dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando habla de las puertas del Hades nos está hablando de la muerte, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de ahí hasta el libro de Apocalipsis no existe un solo mandamiento de guardar el día sábado. No existe. Entonces, ¿por qué no entiendo yo ese afán que tiene el mundo religioso? Haciendo un poco de historia, adventistas y testigos de Jehová prácticamente nacieron en el mismo tiempo. Y lo que es más, nacieron juntos por el año de 1860, más o menos por allí. Pero la iglesia de Cristo es establecida en el año 33 de esta era. Hasta nos da la hora. Dice que es la hora tercera del día. Entonces, no existe un mandamiento al respecto. No encontramos ni mandamiento ni ejemplo de que alguien haya guardado el día sábado. El día sábado realmente fue abolido. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en Colosenses 2, 14 al 17. Aquí nos podremos dar de cuenta lo que yo estoy afirmando. 14 al 17. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias. Estoy leyendo en Tesalonicenses, Colosenses, no lo sé, Colosenses. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí, la libertad que Cristo nos dio. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de reposo, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por tanto, nadie os juzgue. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se terminó. Aparte de eso,
toda la ley fue solamente la sombra de los bienes venideros. Esto lo veremos en el próximo capítulo. Fue solamente la sombra. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando iba a construir el tabernáculo, le dijo Dios a Moisés que haga conforme el modelo que le dio. Pero ya estando en el Nuevo Testamento dice que fue solamente la sombra. Por hoy nos quedamos ahí. Muchísimas gracias por la atención.